Hola, bienvenidos a Un Profesor. En este vídeo os quiero hablar de diferentes teorías del origen de la vida en la Tierra. Algunas de ellas, la mayoría, son científicas, por lo tanto parten de hipótesis, pero hay una concretamente a la que podemos llamar teoría y sin embargo no parte de hipótesis porque está fundamentada en creencia. Y eso es una diferencia importante porque aquello que es científico, aquello que viene de una hipótesis, debe poderse falsear, debe ser medible mediante experimentos. Entonces, vamos a partir del origen de las cosas. Si viajamos atrás en el tiempo, antes de que aparezca la ciencia como tal, el ser humano cree en los dioses. Podemos creer en Zeus, en los dioses del Olimpo, podemos creer en Thor o en dioses de diferentes mitologías. La cuestión es que para hablar de las teorías del origen de la vida, vamos a fijarnos en Dios y concretamente en el Dios cristiano. ¿Sí? Vamos a usar la Biblia como punto de partida. Y en ese sentido, sobre eso se sustenta el creacionismo. El creacionismo, como su nombre indica, defiende que es Dios quien elige crear a las especies y también es Dios quien las destruye. Niega la posibilidad de que exista la evolución de las especies, ya que es voluntad divina. Entonces, esto es lo más antiguo que existe. Sin embargo, es en el siglo XVII donde, como movimiento que explica el origen de la vida, ¿no?, se establece como una de las explicaciones o teorías, si bien no es científica porque está basada estrictamente en la creencia de Dios y no se apoya en pruebas empíricas. En el siglo XVII sucede algo curioso. Es un momento en el que estamos entrando en la Ilustración, es un momento en el que el conocimiento científico va a desplazar al pensamiento religioso como fuente de adquisición de conocimiento perdurable, sólido, y no es de extrañar que sea entonces que esta idea de que Dios manda y desmonta a su voluntad, de repente ahí cristalice, ¿no?, y hagamos una teoría específica para ello. Lo digo porque el creacionismo aparece en el siglo XVII, pero por todo lo que te estoy contando, su base es previa. También tiene una base previa, la generación espontánea, pero aquí sí que vamos a entrar ya propiamente en hipótesis científicas que se pueden falsear. La generación espontánea proviene de la antigüedad, la inicia Aristóteles. Aristóteles lo que propone es que los seres vivos pueden formarse a partir de materia inorgánica, como es el barro, como es el aire, o incluso las heces, pero considera que las heces son materia inorgánica, algo que no está vivo, restos de algo. Sí, a día de hoy sabemos que esto es distinto, pero de una manera muy intuitiva lo que veíamos es, mira, aparecen gusanos de la nada, ¿no? De la tierra aparecen gusanos, ¿cómo puede ser? O aparecen moscas en el aire de la nada, ¿cómo puede ser? ¿No? Por eso se le llamó generación espontánea. Esta teoría que propone Aristóteles es la que defienden Descartes, Newton. Eso es una teoría que ha sido muy defendida, pero es en el siglo XVII donde a partir de uno de los experimentos, el experimento llevado a cabo por Redi, se desmonta. Porque la generación espontánea lo que propone es que la vida aparece espontáneamente, a partir de lugares en los que no hay vida. Y Redi se encarga de desmontar, mediante un experimento científico, esta propuesta. No solo Redi, sino que años después Pasteur lo remata. Y acaba de confirmar que es imposible que si en una muestra, sea de barro, sea de aire, no hay algún ser vivo previamente, es imposible que aparezca la vida. Dicho de otra manera, a partir de aquí sí que queda comprobado, desmontando esta teoría, que la vida procede de vida preexistente, no procede de la nada o de la voluntad de Dios. Seguimos, nos vamos ahora al siglo XIX, y aparece la panespermia, propuesta por Arrhenius. Arrhenius lo que hace es proponer que la vida de la Tierra, en verdad, se puede originar desde fuera de la Tierra. Puede venir concretamente a partir de la entrada de materia, ya sea materia como el carbono, ya sea materia orgánica simple, como aminoácidos, o incluso seres vivos muy sencillos y pequeñitos, que vienen en meteoritos. Y esos meteoritos, al entrar en la Tierra, lo que hacen es entrar estas nuevas formas de vida o compuestos que con el tiempo van a llegar a generar formas de vida. Tendrán que pasar otros procesos, pero esto sería como la materia prima para que aparezca la vida.
La panespermia a día de hoy tiene puntos que sí que responden a algunas preguntas, pero todavía no es la teoría que más respuestas nos da a las preguntas formuladas. Sin embargo, sí que se la contempla, a diferencia de estas dos, como una fuente de información y no se descarta incluso que pueda haber algo de panespermia, algo que sí que viniera desde fuera de la Tierra, mezclado con algo de origen interno. Y sobre ese origen interno es que versan las distintas teorías que te voy a explicar a continuación. Estas son teorías que tienen que ver con o Dios lo elige y Dios nos mata cuando quiere, o de la nada aparece la vida, o la vida viene de fuera de la Tierra. ¿Cuáles son las teorías más aceptadas a día de hoy? Que coinciden todas en proponer que la vida se crea dentro de la Tierra, pero como digo, con el matiz de que quizás aquí también hay información importante. Vamos a seguir ahora con teorías que provienen todas ellas del siglo XX. Todas ellas las he agrupado, tras un poco de confusión viendo la información que hay en la red, en los libros, las he agrupado como síntesis química o síntesis prebiótica. Todo ello va a partir del punto de hay materia inorgánica que en algún momento se puede transformar a materia orgánica simple. Esta materia orgánica simple va a pasar por unas reacciones químicas, ¿no?, en un ambiente determinado que permite transformarla en materia orgánica compleja y eso, de alguna manera, va a llegar a generar las primeras formas de vida. Fíjate que es muy abierto y ambiguo. Es complejo hablar del origen de la vida y no entrar en detalle en pruebas moleculares, ¿vale? Sobre todo para un vídeo introductorio como este. Entonces, vamos a hacer una cosa. Partiendo de este punto, aquí lo que está claro, a diferencia de las anteriores teorías, es que se necesita una forma de vida previa, ya sea simple o compleja, para que puedan aparecer otras. Las primeras formas de vida que aparecen son bacterias. Eso es propiamente la primera forma de vida. Antes de ello, tenemos carbono, tenemos hidrógeno, nitrógeno, ¿no? Tenemos átomos. Y esos átomos, en algunas condiciones, consiguen unirse y formar compuestos moleculares simples, como un gas metano, ¿no?, que es un átomo de carbono unido a 4 hidrógenos. O una molécula de CO2, una molécula de carbono unida a un átomo de carbono unido a 2 átomos de oxígeno. Estas moléculas simples son las que luego acaban haciendo el ADN, las membranas celulares, ¿sí? Pero todo esto va por pasos. Entonces, me gustaría empezar del revés, ¿vale? Voy a empezar por lo que son las fuentes hidrotermales, es una de las teorías, seguiré por la teoría glacial, que es otra, y acabaré en la sopa primigenia, que es la teoría que más respuestas está dando, insistiendo en que todas, ¿no?, incluso la de la panespermia que hemos visto antes, ayudan a responder parte de las preguntas que nos hacemos. Pero esta es la más completa, por ahora. Entonces, por ejemplo, las fuentes hidrotermales lo que hace es poner el foco en las dorsales oceánicas, unas estructuras que hay en el fondo de los océanos, ¿no?, donde hay una fuga de energía geotérmica, ¿no? La energía que deriva del núcleo de la Tierra y de la calor que se desprende y cómo ésta asciende, es la fuente de energía, y no solo de energía, sino que regala átomos, regala materia prima, primordial, que puede ser usada, ¿sí? O incluso esta materia, que es originalmente inorgánica, gracias a estas condiciones de alta presión y de alta temperatura, puede sufrir una catálisis y formar moléculas orgánicas simples. Entonces, hay una propuesta de que la energía y la materia puedan venir en parte de dorsales oceánicas, aprovechando toda esta energía y materia que viene del centro de la Tierra, ¿no?, en su ascensión hacia capas superiores, hacia la atmósfera. Y ahí tenemos los respiradores oceánicos. Los respiradores oceánicos originalmente son seres que hacen respiración celular, pero ahí no hay apenas oxígeno. Ahí lo que vamos a encontrar son compuestos azufrados, ¿no? Por ejemplo, ácido sulfídrico, o tenemos también gas metano, tenemos átomos de hierro que forman parte del núcleo, ¿sí?, y de las capas más interiores de la Tierra. Estos átomos y estas moléculas se desprenden y son usadas por
seres simples. Como simple, insisto en que no es que sean poco elaborados, sino que son las primeras formas de vida que hay y son unicelulares, lo cual en estructura es más simple que un cuerpo formado por miles de células. La cuestión es que estas bacterias viven en unas condiciones durísimas que ni tú ni yo podríamos vivir, ni de broma, y por eso son unas bacterias extremófilas que aprovechan esto y es un primer paso, ¿no?, a una forma de vida simple que con el tiempo va a permitir que aparezcan otras formas de vida más complejas, como por ejemplo gusanos, que también se encuentran en dorsales oceánicas. El respirador oceánico o el respirador hidrotermal se refiere a estas bacterias que son capaces de hacer respiración anaerobia y usando esta energía y materia transforman el medio y favorecen que aparezcan otras especies. Esta es una teoría. Otra teoría apunta a que hace 3.700 millones de años, cuando la Tierra estaba principalmente cubierta de hielo, eso lo que hizo fue proteger, aquí he puesto descompuestos, esto es un error, protección de compuestos. Hay una protección de compuestos orgánicos por esta gruesa capa de hielo y esto permite que estos compuestos orgánicos se transformen, no mediante esas reacciones químicas, en moléculas orgánicas más complejas. Fíjate que tanto esto como esto me habla de un origen, ¿no?, de cómo hay átomos sueltos que se unen formando moléculas simples, pero desde diferentes lugares. Tenemos fuentes hidrotermales que son calientes en el fondo oceánico, tenemos compuestos enterrados, ¿no?, bajo 15 centímetros de hielo, y nos vamos a la teoría de la sopa primigenia. La teoría de la sopa primigenia a día de hoy es esta hermosa imagen en la que la Tierra, hace 4.500 millones de años, es todavía una bola roja, más parecida a Marte que a la Tierra azul, que te puedes imaginar. Y eso sucede, entre otras cosas, porque las condiciones son súper distintas de las que tenemos hoy en día. Para empezar, no hay capa de ozono, con lo cual los rayos ultravioleta del Sol entran e impactan directamente en la superficie terrestre. La energía de los rayos es tal que hace imposible que existan las formas de vida porque son cancerígenos, generan mutaciones en el ADN. Pero claro, estamos en un momento en el que no hay vida. Lo que tenemos básicamente es una atmósfera dura en la que no hay una capa protectora, ¿no?, que atempere el clima, con lo cual las condiciones son extremas. Tenemos agua que está en estado líquido y hay compuestos como el hidrógeno que hacen que ese agua sea muy ácida, ¿no?, como si fuera una agua vinagrada. Entonces eso también es una condición complicada para que aparezca la vida, ¿no? Temperatura alta, aguas con un pH ácido, mucha energía, mucha energía por esta falta de capas protectoras y también porque la propia Tierra, desde el núcleo, ¿sí?, ella va liberando energía. Lo que van a proponer en este caso, 1923, Oparin y Haldane, es que en esta sopa primigenia aparecen las primeras moléculas simples. Estas primeras moléculas simples aparecen gracias a que la Tierra se ha formado de una manera ordenada. Los elementos más densos están en el núcleo y los menos densos se van colocando alrededor. Estamos hablando de compuestos muy densos, ¿no?, ricos en hierro. Estamos hablando de un magma, estamos hablando de tierra, ¿no?, y por encima de la tierra entonces ya se empiezan a colocar compuestos más ligeros, el agua sobre todo, el CO2. La cuestión es que en esta sopa primigenia, ¿no?, con una atmósfera reductora, que no oxidante, no hay oxígeno ahí en ese momento todavía, toda esta cantidad ingente de energía, ¿no?, de rayos ultravioleta, de energía geotérmica, con un contexto líquido en el que las reacciones químicas suceden más rápidamente, permite que los átomos choquen entre sí y haya suficiente energía para que, aunque no sepamos cómo exactamente, pasemos de tener átomos o materia inorgánica a materia orgánica simple. Sigue entrando energía y esas moléculas orgánicas simples se acaban estructurando en forma de materia orgánica compleja. Insisto que aún no sabemos exactamente cuándo. Pero este paso, por ejemplo, sí que hay un experimento que lo demuestra. De estos experimentos os voy a hablar en otros vídeos.
Pero esto está comprobado que puede suceder perfectamente. Sí que se necesita una cantidad concreta de energía. Y por eso se propone que la sopa primigenia realmente es una muy buena teoría y encaja con los restos fósiles que hay en la Tierra. Por último, de alguna manera, toda esta complejidad acabará formando vida, aunque eso todavía no lo hemos resuelto en el laboratorio. No sabemos cómo consigue aparecer la vida si no hay nadie que la ordene, ¿no? ¿Es posible que la vida surja simplemente a partir del choque de moléculas orgánicas complejas? ¿Qué sucede para pasar de aquí a aquí? Para eso no tenemos aún respuestas, pero desde luego las teorías de la síntesis química nos acercan muchísimo, junto con la teoría de la panspermia. ¿Qué será? Investiga y nos lo cuentas.